2:45. Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2:45. Ajá, sí. Buenas tardes, estimados radio escuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el espacio 2:45 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hablando de acontecimientos. Bueno, en el año de bicentenario, muchos músicos han aportado y siguen aportando tanto con conciertos, grabaciones, libros, reflexiones acerca de la música en Costa Rica, también acerca de la música de repúblicas centroamericanas y también latinoamericanos que ahora están cumpliendo precisamente 200 años de la independencia. Y nuestra radioemisora tampoco está exenta de esta presentación. Hemos encargado a presentar múltiples trabajos dedicados al Bicentenario. Y hoy una más, una muestra más. Me gustaría presentar a Rebeca Ordóñez y también a Johan Chapayín, violinista y la pianista, violinista venezolano, la pianista costarricense, quien hoy nos llevan su primer disco del dúo Jacaranda, el disco Ecos del Bicentenario. Así que me gustaría dar la bienvenida a Rebeca y Johan. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas Un honor gracias. estar acá con usted. Y bien, como llegaron los dos, aunque es solo presentar un dúo, un disco, pero los dos, me gustaría pedir precisamente a Rebeca que presente a Johan, porque están trabajando juntos, y Johan que presente a Rebeca. Por favor, ¿quién empieza? Si quieren, empiezo yo. Ok. Bueno, Johan es un violinista venezolano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en orquestas y música de cámara. Entonces, afortunadamente para mí, la música de cámara es de su interés, así que hemos formado el dúo Jacaranda. Y bueno, un poquito sobre Johan. Él fue durante muchos años el principal de los segundos violines de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, con quienes realizó giras por diferentes países. Ha tocado como solista en las principales salas en su país natal, Venezuela, y en otros países, por supuesto, con las orquestas y con la música de cámara también. Y aquí, ahora está aquí en Costa Rica desde el 2017, y aquí es integrante de la Orquesta Sinfónica de Heredia y coordinador de la Cátedra de Música de The European School, donde trabajamos ambos también. ¿Y Johan? ¿Usted qué nos dice sobre Rebeca? Wow. Bueno, le presento a Rebeca Ordóñez, pianista costarricense, con doctorado en música, con mucha experiencia en música de cámara, muchísima experiencia, que eso ha sido la verdad un gran honor, un gran apoyo además para mí como violinista. Es profesor, es la encargada del piano, de tocar el piano en un programa que tenemos llamado Morning Music en el Colegio Europeo, y también es profesora de piano en la Universidad Nacional. Muy bien, ahora sí. Hace mucho tiempo, o sea, llevan varios años tocando juntos, pero nunca se han presentado como dúo Jacaranda. Últimamente, ¿verdad? Que de pronto en las redes sociales aparece, ay, únanse a nuestra página, Dúos Jacaranda. ¿Por qué Jacaranda? Wow, no sé si me permites, Rebeca. Bueno, todo nació precisamente en el Colegio Europeo, donde nos conocimos hace 5 años, ya casi 4 años y medio. Yo llegué y comencé a laborar en el Colegio Europeo, que fue donde tuve el placer de conocer a Rebeca. Y bueno, comenzamos a tocar, y ahí el Colegio Europeo está rodeado totalmente de muchos árboles de jacaranda. Entonces, bueno, hemos tocado muchos, hemos dado recitales en el colegio. Una vez tuvimos la dicha de tocar bajo un árbol de jacaranda y estaba toda una alfombra morada
estábamos tocando sobre todo una alfombra de flores moradas de la jacaranda. De ahí fue realmente que salió el nombre, ¿no? De ese momento en particular, creo yo. Rebeca, ¿quiere agregar algo? A la explicación no, lo único que quería agregar es que de repente nos pusimos el nombre porque se nos ocurrió un nombre significativo, porque antes estábamos hace tiempo dándole vuelta, bueno, sí, somos un dúo, pero sin nombre. Entonces poníamos dúo Chapellín Ordóñez una vez, otra vez dúo Ordóñez Chapellín, otra vez. Entonces, finalmente se nos ocurrió un nombre que fuera significativo para ambos, además de que averiguamos que las jacarandas son nativas tanto de Costa Rica como de Venezuela. Entonces eso hacía también que fuera todavía más especial. Muy bien, y por primera vez ya están proponiendo el disco, ¿verdad? El primer disco del dúo Jacaranda, Ecos de Bicentenario. Y bueno, Bicentenario, la palabra Bicentenario, bueno, aparece, sí, y sigue apareciendo en este año de Bicentenario. Pero ¿por qué los ecos? ¿Ecos de qué? ¿Rebeca? Bueno, viera que cuando estábamos hablando sobre qué música podíamos usar para el disco, reuniendo obras de diferentes compositores, vemos que en Latinoamérica hay un montón de estilos, en Centroamérica específicamente, y que se están componiendo ahorita todo. Y todo eso son ecos de toda la situación que hemos vivido. Entonces, realmente la música que se está componiendo, a pesar de ser nueva, contiene toda la historia de estos 200 años y por eso quisimos ponerle Ecos del Bicentenario. Tal vez Johan quiere agregar algo, aunque ahí como la imagen como se quedó otra vez como captada, ¿verdad? Pero bueno, imagino la escuchó a Rebeca. ¿Johan? Sí, la escuché. Sí. No, bueno, más que explicado el comentario de Rebeca, es eso, pues, digamos que esas composiciones que hay a través de los años y que están surgiendo ahorita, esas composiciones nuevas, hablando musicalmente, que dan valor a la región, ¿no? Que eso es muy importante y por eso, bueno, el nombre. Y bien, pero tenemos solamente compositores costarricenses y un salvadoreño. Así es, ¿verdad? Entonces, tal vez nos puede contar acerca de la selección de las obras y selección de compositores. Veo que algunos han escrito especialmente para ustedes. Rebeca, Johan. Bueno, sí, de todos los compositores que están participando y que tenemos el gran grato de tener y escuchar su música y tocarla, además interpretarla, solamente hay un compositor que es el maestro Eddie Mora, que él ya había hecho una obra para otro violinista y para otro dúo, ¿no? Esa es la única obra realmente que no fue dedicada a nosotros, pero la verdad la escogimos porque ya hemos tocado en otras oportunidades obras del maestro Eddie y nos parece una música espectacular, una música muy armoniosa, muy esencial además en el país y por eso la incluimos. Pero con respecto a los otros compositores, al maestro Manuel Matarrita, a Juan Guerra y al maestro Mario Alfaguel, ellos sí nos dedicaron las obras, las escribieron exclusivamente para nosotros, que eso por supuesto es un grandísimo honor y no todos tenemos la dicha quizás en algún momento de tener esa oportunidad, ¿no? O sea, qué mejor momento para grabar y tener este desarrollo del proyecto con estos compositores, estas obras tan maravillosas. Rebeca. Añado un par de cositas nada más. Cuando empezamos la curación del disco, digamos, para preparar cuáles obras iban, cuáles no, habíamos contactado a varios compositores. Por ejemplo, por ahí quedaron un par de obras que no pudimos incluir
en este disco por un par de aspectos, por la temática final que decidimos para el disco y también por ya la cantidad de música que teníamos en minutos, digamos, que queríamos alrededor de 1 hora y ya eso se había cumplido. Pero, y realmente cuando empezamos a contactar a los compositores, el único requisito que teníamos era obras que no hubieran sido grabadas. Entonces, por ejemplo, Eddie nos mandó una obra que él ya tenía, pero no está grabada. Había sido estrenada, tocada tal vez 1 o 2 veces, pero no había sido grabada. Don Mario no tenía en ese momento ninguna obra como nueva para violín y piano, entonces nos ofreció hacernos una obra y nos la hizo, pero eso sí ya fue hace algunos años. Ya cuando empezamos más a buscar presupuesto para el disco, etcétera, ya contactamos entonces, por ejemplo, a Manuel y él tampoco tenía y nos ofreció ponernos en su lista de encargos también, y también nos hizo una obra. Y Juan empezó a escribir una obra para violín y piano y puso una foto me parece que fue en Facebook o tal vez en Instagram, pero puso una foto y puso obra nueva, viene obra para violín y piano, ¿quién la estrena? Y entonces yo puse una manita levantada como comentario en el post y de verdad nos dedicó la obra que iba a ser primero una obra de 5 a 6 minutos y se convirtió en una suite de 4 movimientos de 20 y algo minutos. Entonces, y esa es la obra que es específicamente relacionada, digamos, a la pandemia. Pero sí, teníamos varios compositores que habíamos contactado y al final decidimos un muestreo de obras de estilos muy diferentes para que reflejara realmente lo que está pasando en nuestra región ahora. Y precisamente reflejando lo que está pasando en nuestra región, pero yo veo que 2 de las obras están reflejando precisamente lo que está pasando en el mundo. Tal vez nos puede presentar la temática de las obras dedicadas o escritas en la pandemia y bueno, de una u otra manera relacionado con la pandemia. Cuéntenos acerca de estas obras. Y tal vez algunos de los movimientos podemos escuchar tanto de una como de la otra. Ok, bueno, Healing es la primera obra, bueno, Morning Lullaby es la primera obra del disco y esa está dedicada a Johan. La escribió un poquito después de Healing. Morning Lullaby es de este año, Healing empezó el año pasado y terminó a principios de este año. Pero Healing, a Juan, una de las madres de sus alumnos de piano, en las clases de piano, una de las madres de sus alumnos es enfermera o doctora en un hospital y le dijo que necesitamos más música para estar bien, necesitamos algo que nos conmueva y que nos dé una salida emocional para todo esto que está pasando. Y él que dice que quedó con esas palabras, en las notas del programa están las palabras exactas, pero yo estoy parafraseando un poco lo que dijo la señora. Y él quedó con esa idea y pensó que lo que él podía hacer para contribuir era escribir una obra. Y entonces es una obra que refleja realmente, desde el primer acorde, refleja realmente todo el dolor que se estaba viviendo en ese momento. Eso es de mayo del año pasado. Y entonces empieza, el primer movimiento se llama Healing, que quiere decir sanando. El segundo movimiento se llama Awaiting y el segundo movimiento tiene como una mantra, algo repetitivo, porque uno escuchaba en las noticias tantos casos, tantas muertes, tantos casos, tantos fallecimientos. Y era como, y él vive ahora en Brooklyn, en Nueva York, y escuchaban, fue uno de los epicentros de la pandemia en ese momento, y escuchaba en las noticias repetirse eso, y era una angustia de escuchar lo mismo. Entonces, una de las indicaciones que él pone es like a prayer, como una oración, esa mantra que se repite. Y el tercer movimiento, lamentablemente perdieron un familiar, en la familia de Juan, en El Salvador por la pandemia, por COVID. Y en ese momento escribió Mourning, se llama, que es luto.
eso quiere decir, y ese es el tercer movimiento que ataca directo al cuarto movimiento que se llama restoring, que es restauración. Entonces, que es ya un poco, porque eso ya es de este año, un poco la situación ya más esperanzada de vamos regresando, vamos ya más vacunados, más con menos restricciones, más libres un poquito, un poquito. Entonces, pero más esperanzados ya de que vamos saliendo un poco de la situación. Ahora bien, ¿qué podemos escuchar de esta obra de Juan Guerra González? O sea, no vamos a escuchar 4 movimientos porque, como dijo Rebeca, dura alrededor de 20 minutos y tengo miedo que no nos alcance el tiempo para otras obras. ¿Cuál movimiento podemos escuchar como una muestra? El primero, ¿verdad? Es más el primero representativo. creo que es el más representativo de la obra, sí, el primero. Además de que el primer movimiento está dedicado, la obra Healing fue dedicada a mí, Morning Lullaby, a Johan. Él no nos puso de dedicatarios en la misma obra, sino que a cada uno. Por separado. ¿Eh? Pero este primer movimiento tiene una mención ahí en la partitura para los trabajadores esenciales. Entonces, posiblemente ese primer movimiento sea el más representativo. Entonces vamos a escuchar de Juan Guerra González, Healing, que significa curación, ¿verdad? Sanación, en una interpretación del dúo Jacaranda que nos acompaña en el programa de hoy. Ahora bien, seguimos adelante. Manuel Matarrita les escribió Sonata para violín y piano y, como ustedes han dicho, también es una obra que apareció en tiempos de pandemia. ¿Hay algunos ecos no bicentenarios, sino de la pandemia en esta obra? Ok, la obra de Manuel, la sonata para violín y piano, es una sonata que va con la cotidianidad del día a día, ¿no? Son 3 movimientos. El primer movimiento se llama matinal, que es el amanecer, cuando uno despierta en la mañana, pasa la mañana con sus actividades. Luego viene lo que es la tarde, que se hace llamar pisco labis, que con ese ajetreo que hay en la tarde, con una parte de descanso un poco y después vuelve el ajetreo. Y el tercer movimiento, que se llama nocturno, es un movimiento ya mucho más tranquilo, cuando uno ya va a su casa, a descansar, a finalizar el día, ¿no? Y a estar más tranquilos para un nuevo amanecer y una nueva cotidianidad, o de nuevo la cotidianidad, ¿no? Por decirlo de esa manera. El tercer movimiento de Manuel también tiene un intertexto de Jorge de Brau, de la poesía Milagros de Jorge de Brau, y dice: misteriosas sustancias emergen de la luz, genésicas materias laboran en la noche. Una mañana amanecerá la muerte recolectando flores, subiendo por la savia y por la sangre para besar al hombre. Y el tiempo llenará de ojos los relojes para ver el milagro del hombre haciendo al hombre. Y bien, de esta obra, ¿ustedes qué nos proponen a escuchar, Rebeca? Me parece que sería interesante escuchar el segundo movimiento, que es la parte de la tarde, donde se toma café, se come un pancito, se hace una fiesta algunas veces, cuando es posible. ¿Sí? Bueno, entonces sí, como nosotros tenemos el programa también de la tarde, sí, a las 2:45, entonces sí, vamos a proponer a nuestros radioescuchas precisamente escuchar Piscolabis de la sonata para violín y piano. De hecho, me llamó mucho la atención, los compositores de ahora casi no dan los nombres, digamos, clásicos a sus obras, sonata o sinfonía, pero aquí ustedes llevan 2 sonatas, una de Manuel Matarrita y otra es de Mario Alfahuel. ¿Se parecen estas sonatas una a otra en cuanto a la construcción sonora o no? ¿Por qué sonatas? ¿No han preguntado ustedes? No, yo creo que, si me permite, Rebeca, yo creo que la sonata de Manuel es mucho más terrenal, por decirlo de alguna manera, que la sonata de Don Mario, ¿no? Y la sonata de Don Mario, la verdad que me encanta, me encanta esa sonata. Pero es una sonata más
Es como una vez, estábamos hablando con Pipo, el productor musical del disco, y nos dijo que él veía el disco que iba de lo terrenal, iba subiendo a lo espiritual, a lo astral, ¿no? Y realmente el disco está construido de esa manera, de ir de lo terrenal a lo astral, que terminamos precisamente con la obra de don Manuel Alfagüel, ¿no? Entonces yo veo, no son nada parecidas ninguna de las dos obras, hablando en el caso de la sonata de Manuel y de la sonata de don Mario, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, y el disco que ahorita ustedes nos van a decir dónde podemos escuchar o se va a vender o cómo uno puede obtener esta información sonora del disco. Entonces, así está construido, de terrenal a lo astral. Sí, se podría decir que sí, sí. Ah, bueno, es interesante para que Radio Escuchas también tengan esta idea si van a escuchar el disco completo. Ahora bien, ya estamos acercándonos a dos obras que más bien se encuentran en estratosfera por arriba, ¿verdad? Me parece. Y es precisamente, estamos hablando de Reflejos del Tiempo de Eddie Mora y también Sonata para violín y piano, opus 412 de Mario Alfagüel, que me llama la atención, opus 412, es decir, que el compositor quiere decir que tiene un catálogo bastante pronunciado, ¿verdad?, de las obras creadas por él. Pero veo que en estas dos obras, tanto de Eddie Mora como de Mario Alfagüel, se presentan intertextos. Veo que en la obra de Reflejos de Tiempo es precisamente la presencia de Jorge Luis Borges, uno de los más grandes, yo creo que es, o sea, es el mejor, ¿verdad? O sea, es una, sí, o sea, esa es la figura. Y de Mario Alfagüel también, los franceses Matisse y Debussy. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cómo los compositores se acercan a estos creadores que ya tienen su, digamos, su lugar en la historia cultural de nuestro universo? Rebeca, Johan. Bueno, sí, si me permiten, empiezo yo y después ahí vamos siguiendo. Bueno, con Borges tiene muchísimo el tema de los reflejos, de los espejos, del agua. Entonces tiene todos esos temas siempre, ¿verdad? Y me parece que en esta obra, una de las formas en que lo refleja el compositor, refleja los reflejos, no fue una buena explicación, pero una de las formas como presenta esa idea es haciendo que los instrumentos se usen de maneras no típicas. Digamos, no el piano, por ejemplo, yo toco dentro del arpa. El violín tiene muchísimos armónicos y otras técnicas diferentes. Entonces, los sonidos de los instrumentos ya se vuelven un reflejo distinto al sonido, digamos, real, normal que uno espera, de común, digamos, no normal, sino común que uno espera de cierto instrumento. Y en el caso de don Mario, él usa algunas células que se repiten porque está basado en anagramas, como muchas de las obras de él, representaciones numéricas de letras, por ejemplo, de los nombres de nosotros o del apellido y así. Pero usa entonces esas células, pero nos da una cierta libertad para que nosotros, de manera aleatoria, tengamos libertad de interpretación. También usa, cuando repite estas células, da un poco también de libertad, a pesar de que él coloca dinámicas, pero da libertad en cuanto a duración, en cuanto a cantidad de repeticiones, y también entonces nosotros podemos también buscar diferentes colores con estas repeticiones. Y ahí es donde yo creo que viene la parte como más de Debussy y de Matisse, y en los colores y en la búsqueda de sonidos que, a pesar de que se repitan, tengan variedad. Y Johan, la obra nunca va, si se toca
o sea, nunca va a sonar igual la obra, jamás va a sonar igual, bien sea por el mismo intérprete o por distintos intérpretes, nunca va a ser igual. Entonces, ¿cómo les parece si iniciamos con la pieza de Eddie Mora, o más bien seguimos con la pieza Reflejos de Tiempo de Eddie Mora, que es obra corta de alrededor de 5 minutos, ¿verdad? De hecho, los felicito, yo la escuché, me gustó muchísimo como ustedes tocaron. Gracias. O sea, que de verdad nos da mucho para imaginar, para fantasear junto con ustedes, con el compositor. Y bueno, al final llegamos hasta casi al Aleph de Jorge Luis Borges. Pero bueno, y después sí vamos a escuchar de Mario Alfaguel, pero ya cuando terminaremos nuestra conversación, más bien el programa va a terminar con la obra de Mario Alfaguel para apreciarla, digamos, o sea, ojalá podríamos apreciarla completa, porque no se puede dividir, ¿cierto? Pero antes de escuchar la obra, o sea, vamos a escuchar la obra de Eddie Mora, Reflejos de Tiempo, en una interpretación del dúo Jacaranda que nos acompaña hoy. Ahora bien, antes de terminar nuestro programa, me gustaría que ustedes contaran precisamente sobre la importancia, acabamos de hablar con Rebeca, sobre la importancia de la colaboración entre los compositores contemporáneos, los compositores que nos acompañan y los intérpretes. Rebeca. Bueno, realmente esto ha sido un tema muy interesante para nosotros, porque así como nosotros recibimos partituras frescas, recién salidas de la mano del compositor, y tuvimos toda la posibilidad de discutirlo con los compositores, de invitarlos a algunos ensayos, de invitarlos si querían estar presentes en la grabación, etcétera. También me parece interesante que en el caso de las que fueron escritas específicamente para nosotros, ya estaba garantizado el hecho de que se iban a estrenar y muy posiblemente se iban a grabar. Por supuesto, algunos nos dieron las obras, como don Mario, por ejemplo, nos dio la obra de él antes de que tuviéramos todo el presupuesto y todo para la grabación, porque fue desde hace algunos años. Pero siempre se le dijo que la idea era grabarla, estrenarla, tocarla en varios lugares. Entonces, me parece muy interesante porque así como nosotros recibimos un beneficio hermoso de ellos, también estaba el proyecto de una vez de grabar. Entonces es interesante porque queda registrado. También tuvimos el privilegio de que fuera un proyecto súper interesante de parte de la Rectoría de la Universidad Nacional, la Rectoría, la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Extensión, producción, la Escuela de Música, producción de la Escuela de Música, con colaboración de la aula magna de la Universidad de Costa Rica, que fue donde realizamos la grabación. Musitica realizó la producción musical. Bueno, Laura Jiménez, de producción de la Universidad Nacional, fue la que realizó toda la gestión de producción. Y también el Colegio Europeo de European School, que dio patrocinio, así como la belleza y el privilegio de tener la obra Patria de don Rafa Fernández, sí. Como un préstamo de la fundación, bajo licencia de la Fundación Rafa Fernández, para engalanar este proyecto tan hermoso. Entonces, además de que nosotros pudimos tocar música nueva recién salida en un proyecto tan bonito donde se hermanaron tantas instituciones, también tuvimos el privilegio de colaborar con los compositores para crear repertorio nuevo para piano y violín, que no hay demasiado en la región, especialmente sonatas, no hay realmente muchas. En Costa Rica, que ya quedaron 2 nuevas, que fue un privilegio muy grande participar en esa colaboración. ¿Y Johan? Sí, la verdad que es un placer poder tener ese contacto, ese acercamiento, tanto en ensayos, tanto en la grabación, por supuesto, de esa cercanía con los compositores, ¿no? De poder hablar qué es lo que piensa el compositor, cómo se lo imagina, nosotros poder ayudar a desarrollar ese vínculo que tiene el compositor con su obra, ¿no? Eso es un privilegio enorme, no todo el mundo lamentablemente lo tiene y para nosotros es un gran honor.
Ahora bien, yo quería preguntar una cosa más, porque ya Rebeca presentó las instituciones que han participado. Me gustaría preguntar, ¿y cómo se portó el aula magna? Puedo empezar yo un poquito ahí. Quería contar una anécdota al respecto, que no la dije en el momento que íbamos a escuchar Reflejos del Tiempo, pero fue muy interesante porque en el aula magna hay un Bösendorfer imperial. Eso quiere decir que tiene las teclas extra en el lado grave del piano. Y entonces aprovechamos, y como teníamos las cuerdas extra, al puro final de Reflejos del Tiempo, cuando hago el último glissando en el arpa, usé las cuerdas extra. Entonces es como un murmullo así de ultratumba, realmente ya del centro de la tierra. y muy interesante quedó, pero decidimos aprovechar que si teníamos esas notas extra, ¿por qué no usarlas? Pero el aula magna también para esta obra de Edith Mora, para Reflejos del Tiempo, y para la obra de Don Mario, proveyó un ambiente sonoro muy especial. Entonces, para todas las obras, por supuesto, pero en estas dos obras que son tanto de color y de detalle sonoro, entonces fue, porque no tienen elementos tan tradicionales, tal vez melódicos o rítmicos. Entonces, realmente el grabar en el aula magna fue un privilegio especial. Sí, ahí tuvimos la dicha de jugar mucho con los colores y el aula magna se prestó mucho para eso, ¿no? Pudimos desarrollar mucho esa parte de colores con las obras, sobre todo con la de Don Mario y con la de Maestro Eddy. Ahora bien, antes de escuchar la obra de Mario Alfahuel, su sonata para violín y piano, opus 412, me gustaría preguntar, ¿y dónde podemos escuchar este disco? ¿Está a la venta o dónde está? No, el disco, como es un proyecto de la universidad pública, va a estar en las redes de la Universidad Nacional, va a estar en las redes de producción y en las redes de la Vicerrectoría de Investigación, entendí así, y de Rectoría. Entonces va a haber una pestaña donde van a estar todos los proyectos que se hicieron para celebrar el Bicentenario en el CIDEA, y ahí va a haber una parte para Ecos del Bicentenario. Todavía no tenemos el enlace, desafortunadamente, pero apenas lo tengamos, se los hacemos llegar, están en nuestras redes y demás. Y bien, yo de verdad agradezco muchísimo a ustedes. Para nosotros, Radio Universidad, es siempre un placer de presentar el trabajo de los músicos que trabajan en el país, músicos extranjeros, como por ejemplo el caso de Johan Chepegin, y bueno, de Rebeca, que también hace poco regresó de su doctorado en Nebraska, ¿verdad? La Universidad de Nebraska, ¿sí? Entonces, para nosotros de verdad es un placer. Y lógicamente voy a invitar a nuestros radioescuchas a buscar este disco en CIDEA, ¿verdad? CIDEA. Sí, en las redes sociales de producción de la Escuela de Música y del CIDEA. Ajá, sí, y de la Universidad Nacional, felicitando nuevamente por este trabajo y esperando el otro disco, porque ya veo que ya tienen nuevas obras. Podemos preguntar, ¿cuáles compositores son que ya vienen para el segundo disco o es un secreto? Bueno, todavía es secreto, todavía. Pero sí hay. Pronto tendremos noticias, sí. Bueno, entonces no podemos adelantar. Bueno, está bien. Y vamos a terminar nuestro programa con la música de Mario Alfahuel, Sonata para violín y piano, opus 412. De verdad, muchas gracias a Rebeca Ordóñez, la pianista costarricense, a Johan Chepegin, violinista venezolano que hace tiempo está con nosotros y aportando muchísimo a la cultura costarricense. Muchas gracias por estar en el programa de hoy. Un placer, todo un placer. Gracias por la invitación. Espérense.